Supuesto práctico número 17. Pues vamos a ello. Primera cosa que tenemos que hacer, leemos preguntas, marcamos palabras clave y nos vamos directamente luego ya a la lectura del supuesto. Pues vamos a ello. Pregunta 1. ¿Qué artículo de la Constitución española consagra el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes? 2. Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el TREBEP, ¿cuál es el plazo máximo improrrogable para la ejecución de la oferta de empleo público desde su aprobación? 3. El artículo 59 del TREBEP establece que la oferta de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7% para personas con discapacidad. De ese porcentaje, ¿qué porcentaje mínimo específico debe reservarse para personas que acrediten discapacidad intelectual? 4. Cuando Javier recibe la notificación en la DEFU, según la Ley 39/2015, ¿en qué momento se entenderá que dicha notificación por comparecencia en la sede electrónica ha sido practicada? 5. El INAP es un organismo autónomo encargado del proceso. Según la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, ¿a qué órganos pueden adscribirse orgánicamente el organismo autónomo? 6. Según la normativa general aplicable, ¿cuál es el plazo general de presentación de solicitudes para participar en este proceso selectivo, salvo que la convocatoria determine otro? 7. Javier es excluido provisionalmente por falta de dictamen técnico. Según la Ley 39/2015, el EPACAP, ¿de qué plazo dispone para subsanar este defecto antes de que se le tenga por desistido? 8. Imagine que Javier presentó su solicitud en el registro electrónico, pero su firma electrónica falló y no cumplió los requisitos de validez. Si el INAP le requiere la subsanación de la firma y él la realiza, ¿qué fecha se considerará como fecha de presentación de su solicitud? 9. Si el INAP pone a disposición de Javier la notificación de exclusión en la DEJU, pero él ignora el mensaje y no accede a la misma, ¿cuándo se entenderá legalmente rechazada la notificación? 10. Javier se ha identificado en el punto de acceso general mediante su DNI electrónico, DNI. Según el reglamento UE 910/2014, EIDA, y la normativa nacional, el DNI aporta un nivel de aseguramiento de la identificación calificable como 11. Para condicionar las aulas, la subdirección tramita un contrato menor de suministro por 14.500 euros. IVA excluido. Según la Ley 9 de 2017, este contrato, ¿qué pasa con ese contrato? 12. Javier ha abonado la tasa de examen. Según la estructura del presupuesto de ingresos del Estado, Ley 47/2003, General Presupuestaria y resoluciones vigentes, ¿en qué capítulo económico se imputa la recaudación de estas tasas? 13. Al publicar el listado de exclusión de Javier para que proceda a la subsanación, doña Carmen debe aplicar la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018. Según esta, ¿cómo debe publicarse la identificación personal de Javier? 14. Si el sistema de información electrónico que gestiona este proceso selectivo sufriese un incidente de seguridad cuyo nivel de impacto se catalogase como grave, ¿en qué categoría quedaría encuadrado dicho sistema según el Real Decreto 311/2022 ENS? 15. Javier interpone un recurso potestativo de reposición. ¿Cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de este recurso? 16. Si transcurre el plazo máximo establecido sin que la dirección del INAP dicte resolución expresa al recurso de reposición de Javier, ¿qué sentido jurídico tendrá el silencio administrativo? Pregunta 17. Javier participa por el turno de reserva de discapacidad. Según el TREBEP, para poder concurrir por este cupo, ¿cuál es el grado de discapacidad mínimo que debe tener reconocido? 18. Durante la tramitación electrónica del expediente del proceso, el RD 4/2010 exige formar un expediente electrónico. Este debe contener obligatoriamente un índice electrónico que garantice su integridad, el cual debe ir firmado. ¿De qué manera debe ir firmado? 19. El INAP y la Secretaría de Estado de Función Pública deben adscribirse al ministerio competente en esta materia. Actualmente, a fecha de 2025, ¿cuál es el ministerio encargado? 20. Si Javier hubiese querido presentar su recurso de reposición presencialmente en formato papel en una oficina de asistencia en materia de registro, ¿sería legalmente válido? Bien, pues estas son las 20 preguntas que tenemos. Vamos a marcar ahora palabras clave. Recordatorio que ya sabéis que a mí me encanta hacerlo. ¿A qué llamamos palabras clave? Nombres propios, nombre de empresa,
cuantía económicas, edades, fechas, plazos, cualquier cosa que nosotros consideramos importante. Pues en base a ello, de la pregunta 1, marcamos ciudadanos, igualdad, función y cargos públicos. De la 2, marcamos plazo máximo y oferta de empleo público. De la 3, marcamos oferta de empleo público, marcamos 7%, discapacidad y porcentaje mínimo. De la 4, Javier, notificación y sede electrónica. De la 5, INAP, órganos y organismo autónomo. De la 6, plazo, solicitudes y convocatoria. 7, marcamos Javier, excluido, plazo y subsanar. De la 8, Javier, solicitud, firma electrónica, validez y subsanación. De la 9, Javier, notificación y rechazada. De la 10, marcamos Javier, punto de acceso general, DNI y nivel. De la 11, aulas, contrato menor, 14.500 euros. De la 12, Javier, capítulo económico. De la 13, exclusión, Javier, subsanación, doña Carmen y publicarse. 14, proceso selectivo, incidente, grave y categoría. De la 15 marcamos Javier, recurso potestativo, plazo máximo. 16, importante, plazo máximo, Javier, silencio administrativo. De la 17, pues Javier otra vez, discapacidad, cupo y grado. De la 18, expediente electrónico, índice electrónico. 19, INAP y ministerio. Y de la 20, pues Javier, recurso de reposición, papel. Pues esas son las palabras clave. Vamos ahora a la lectura del supuesto. Una lectura tranquilamente, marcamos palabras clave y hacemos la segunda lectura. El 2 de abril de 2025 se publica en el BOE la resolución de la dirección del Instituto Nacional de la Administración Pública, el INAP, por la que se convoca el proceso selectivo por turno libre para el ingreso en el Cuerpo General Administrativo del AGE, derivado de la oferta de empleo público. Don Javier Gómez, con una discapacidad reconocida del 35%, presenta su solicitud el 25 de abril a través del punto de acceso general, identificándose con su DNI electrónico y abonando telemáticamente la tasa de examen. Para dotar al aula de las condiciones de accesibilidad exigidas, la subdirección de selección a cargo de doña Carmen Ruiz tramita un contrato menor de suministro de mobiliario adaptado por un importe de 14.500 euros. IVA excluido de aquí. Semanas después, Javier es excluido provisionalmente por no adjuntar el dictamen técnico de adaptación de tiempo. Se le notifica mediante comparecencia en la dirección electrónica habilitada única de JUC. Al no subsanar el defecto correctamente en plazo, la dirección del INAP dicta resolución, declarando su exclusión definitiva. Al agotar la vía administrativa, Javier interpone recurso potestativo de reposición. Durante todo el proceso, Carmen debe garantizar que los listados publicados cumplan estrictamente con la normativa de protección de datos personales y con las exigencias de seguridad del esquema nacional. Pues dicho esto, palabras clave. 2 de abril de 2025, resolución, proceso selectivo, Cuerpo General Administrativo del AGE, oferta de empleo público, Javier Gómez, discapacidad 35%, 25 de abril, tasa de examen, doña Carmen Ruiz, contrato menor, mobiliario, 14.500 euros, Javier excluido, dictamen técnico de adaptación de tiempo, no subsanar, exclusión definitiva, Javier, recurso potestativo de reposición, Carmen, listados publicados, normativa. Pues esas son las palabras clave que tenemos. Vamos ahora a la segunda lectura. El 2 de abril de 2025 se publica en el BOE la resolución de la dirección del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, por la que se convoca el proceso selectivo por turno libre para ingreso en el Cuerpo General Administrativo del AGE, derivado de la oferta de empleo público.
Don Javier Gómez, con una discapacidad reconocida del 35%, presenta su solicitud el 25 de abril a través del punto de acceso general, identificándose con su DNI electrónico y abonando telemáticamente la tasa de examen. Para dotar al aula de las condiciones de accesibilidad exigidas, la Subdirección de Selección, a cargo de doña Carmen Ruiz, tramita un contrato menor de suministro de mobiliario, adaptado por un importe de 14.500 euros, IVA excluido. Semanas después, Javier es excluido provisionalmente por no adjuntar el dictamen técnico de adaptación de tiempo. Se le notifica mediante comparecencia en la dirección electrónica habilitada única de JU. Al no subsanar el defecto correctamente en plazo, la dirección del INAF dicta resolución declarando su exclusión definitiva. Al agotar la vía administrativa, Javier interpone recurso potestativo de reposición. Durante todo el proceso, Carmen debe garantizar que los listados publicados cumplan estrictamente con la normativa de protección de datos personales y con la exigencia de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad, es decir, más conocido como ENS. Pues dicho esto, nos vamos ya a la lectura de las preguntas y a resolverlas. Entonces tenemos. Pregunta 1. ¿Qué artículo de la Constitución española consagra el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que se señalen en las leyes? Pues tenemos A, artículo 14, B, artículo 23, apartado 2, C, artículo 103, apartado 3, D, artículo 9.3. Vale. Tenemos la Constitución española, sabemos que hay un artículo en concreto en el que nos habla sobre este derecho, el derecho de los ciudadanos a acceder a las condiciones de igualdad. Vale. ¿Qué artículo sería el que nos habla de esa condición de igualdad a la que pueden acceder todos los ciudadanos a los cargos públicos? Pues sería, en este caso, la opción correcta, la del artículo 23, apartado 2. El artículo 23, apartado 2 nos recoge todos los requisitos y todas las condiciones de los ciudadanos para poder acceder en igualdad, por supuesto, a cualquier cargo público. Y eso nos recoge, como hemos dicho, este artículo 23, apartado 2 de la Constitución española. Pregunta 2. Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál es el plazo máximo improrrogable para la ejecución de la oferta de empleo público desde su aprobación? Tenemos A, 1 año, B, 2 años, C, 3 años, D, 5 años. Vale. Aquí nos habla de, ojo, el plazo máximo para ejecutar esa oferta de empleo público. Ojo, cuando hablamos de plazo máximo, que esto puede llevar a confusión a más de uno, no hablamos de el tiempo que necesita salir para que salga la convocatoria. No, hablamos del plazo máximo improrrogable. Para que salga una convocatoria que ya ha sido anunciada la oferta de empleo público es dentro del propio año natural. Pero ojo, hablamos de la ejecución completa del proceso selectivo. La ejecución completa del proceso selectivo desde que se apruebe la oferta de empleo público es un plazo máximo de 3 años y es totalmente improrrogable. Es decir, no se puede prorrogar más allá de 3 años. ¿Vale? Sería lo que tendría. Entonces, plazo máximo, eso. 3 años. Pregunta 3. El artículo 59 del TREBET establece que a la oferta de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7% para personas con discapacidad. De ese porcentaje, ¿qué porcentaje mínimo específico debe reservarse para personas que acrediten discapacidad intelectual? Pues A, el 1%, B, el 1,5%, C, el 2%, D, el 3%. Ojo, porque aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, cupo no inferior al 7%, que sería para personas con discapacidad. Eso está ahí, claro. Pero luego, porcentaje mínimo que se necesita. Ojo, para personas con discapacidad intelectual, que esto es clave aquí. ¿Qué porcentaje sería el que tendríamos que tener en cuenta? El 2%. Mínimo, mínimo, mínimo en toda la oferta pública de empleo público, el 2% tiene que estar reservado para las personas que tengan alguna discapacidad intelectual, el 2%. Y ahora, para otras personas que tengan otro grado de discapacidad y que no sea intelectual, pues tendrían un total de unos 7%. Nunca puede ser menos de 7. Pero para personas con discapacidad intelectual, que es lo que nos pregunta en este caso, sería el 2%. 4. Cuando Javier recibe la notificación en la DFU, según la Ley 31/2015, ¿en qué momento se entenderá que dicha notificación por comparecencia a la sede electrónica ha sido practicada? Ojo, esta pregunta
ha caído un montón. Una pregunta muy, muy simple y muy, muy básica de la Ley 39/2015. ¿En qué momento sabe la Administración que se ha llevado a cabo esa notificación de manera correcta? Pues muy sencillo. En el momento en el que Javier accede al contenido. Javier le llega una notificación en la de... Vale, ya lo sabe que está ahí la notificación. Y ahora él dice, oye, pues yo voy a acceder. Accedo, entro. Pues desde el momento en que Javier accede al contenido, ya se sabe que la notificación ha sido correcta. ¿Vale? Se ha practicado correctamente y el destinatario, que en este caso era Javier, pues la ha leído y está al tanto de ello. Opción correcta aquí sería la B. 5. El INAF es un organismo autónomo, encargado del proceso. Vale. Según la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, ¿a qué órganos pueden adscribirse orgánicamente los organismos autónomos? Vale. Hablamos de INAF. La INAF sabemos que hemos dicho que es un organismo autónomo. Entonces, ¿a qué órganos se adscriben los organismos autónomos? Como por ejemplo el INAF. Pues se adscriben directamente a un ministerio o bien a una secretaría de Estado. Puede ser a uno o puede ser a otro. Que no puede ser el ministerio por lo que sea, pues la secretaría de Estado. Que no puede ser la secretaría de Estado, pues el ministerio. Mientras sea uno de los dos, me vale. Ahí es donde se tienen que adscribir los organismos autónomos. Pregunta 6. Según la normativa general aplicable, es decir, RD 364/1995, ¿cuál es el plazo que tenemos para presentar la solicitud y para poder participar en ese proceso selectivo, a no ser que haya otra convocatoria que nos diga otra cosa? Esto incluso lo podemos aplicar, esta pregunta está regalada, la he regalado, la podemos aplicar incluso en la actualidad. Vosotros os habéis inscrito en la convocatoria para administrativo del Estado. ¿Qué pasa? ¿Que habéis tenido cuánto? ¿Habéis tenido para ello, para inscribiros? Pues habéis tenido 20 días hábiles para inscribiros. Y esos 20 días hábiles, ¿cuándo empezaba a contar? Acordémonos de cuando habéis inscrito. Pues el día siguiente de la publicación en el BOE. La de Administrativo del Estado se publicó en diciembre, no recuerdo ahora mismo la fecha, me parece que fue el 23 de diciembre, puede ser, creo. Pues al día siguiente, si no fuese efectivo, lo consideraríamos como la fecha de empiece de esos 20 días hábiles. Y recordemos que aquí puede haber confusión. Son 20 días hábiles, no naturales, ¿vale? 20 días hábiles, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo no. Y festivos tampoco, ¿vale? Son hábiles. Entonces, que la convocatoria cae, por ejemplo, el lunes, pues ya sabemos que los 20 días empiezan a contar al día siguiente, es decir, el martes. Y así sucesivamente, pues cuando salgan menos, como hemos dicho, festivos y sábado y domingo. Pregunta sencillita. 7. Javier es excluido de manera provisional por falta de dictamen técnico. ¿Qué pasa? Pues que hay un plazo, que es el que está estipulado para ello, para subsanar ese error. ¿Vale? ¿Qué plazo sería? Pues sería un plazo de 10 días hábiles, es decir, Javier ha recibido la notificación de que, oye, está excluido del proceso selectivo. Y Javier dice, oye, ¿por qué? Si yo reúno los requisitos. Entonces, Javier tiene un placito que va a ser de 10 días hábiles. En esos 10 días hábiles, Javier puede subsanar pues, el error que ha habido. Pues según lo que sea, pues va a aportar la información que se necesite. Y esto tiene que ser antes de que se le dé por terminado, de que se le dé por desistido. Sabemos que si Javier no subsana ese error, se da por hecho que no quiere participar en el proceso. Igual se le tenga por desistido. Son, como hemos dicho, 10 días, ojo, hábiles. No naturales, porque aquí tenemos el mismo que el caso anterior. Pueden dar lugar a confusión. Son hábiles. 8. Imagine que Javier presentó su solicitud en el registro electrónico, pero su firma electrónica falló y no cumplía los requisitos de validez. Si el INAF le requiere la subsanación de la firma y él la realiza, ¿qué fecha se considerará como fecha de presentación de su solicitud? Vale. Javier presenta la solicitud en el registro electrónico, pero ojo, la firma ha fallado. Por lo que sea, ha fallado, no se consideraba válida y demás. Entonces el INAF le dice, oye, esto no es válido, necesito que subsanen la firma. Entonces Javier, que lo sabe, pues hace la subsanación. Entonces, ¿qué fecha tenemos nosotros como fecha de presentación de la solicitud?
Pues la que tenemos nosotros es la fecha en que se ha realizado la subsanación de la firma electrónica, la que sea. ¿Que ha sido 11 de marzo? Pues 11 de marzo, la que sea. Es la fecha que nosotros tomamos como referencia, la fecha de la subsanación, no antes, porque antes había un error que era la firma. Entonces no lo contamos como oficial, lo contamos a partir ya de la subsanación. 9. Si el INAF pone a disposición de Javier la notificación de exclusión en la de JU, pero él ignora el mensaje y no accede a la misma, ¿cuándo se entenderá legalmente rechazada la notificación? Ponemos en situación. Javier recibe la notificación, la ve y dice, yo paso de esto. Paso de la disposición. Ignora el mensaje por completo, no accede, le da igual. Entonces, ¿cuándo se da por hecho que se le ha rechazado la notificación? A los 10 días naturales desde que recibió la notificación. ¿Vale? Empezaría a contar pues, desde que le llegó la notificación, ¿vale? A los 10 días naturales. 10. Javier se ha identificado en el punto de acceso general mediante su DNI electrónico. Según el reglamento y la normativa nacional, el DNI aporta un nivel de aseguramiento de la identidad calificado como... Está muy sencillita. El DNI tiene un nivel que se califica como alto. ¿Por qué como alto? Porque el DNI que es el DNI electrónico, por eso la E pequeñita, ¿vale? De electrónico, es igual que un DNI en físico. Y el DNI en físico, que vosotros ya lo sabéis, tiene un nivel de identidad alto, no altísimo, porque el DNI se asocia a nosotros, se asocia a nuestros datos personales. Es único para cada persona. Pues con el DNI ocurre exactamente lo mismo. Entonces, el DNI aporta un nivel de identidad, de aseguramiento de identidad alto. Con el DNI le permite a la administración saber que efectivamente quien está entrando ahí es Javier, que no es su prima ni su vecina, que es Javier. ¿Vale? Gracias al DNI. Pues alto. 11. Para condicionar la aula, la subdirección tramita un contrato menor de suministro por 14.500 euros. IVA excluido. ¿Este contrato qué pasa con este contrato? Pues por supuesto es un contrato válido. ¿Por qué? Que el valor está por debajo de 15.000 euros. Consideramos totalmente válido. De hecho, ya de por sí nos está diciendo que es un contrato menor. Ya nos está diciendo que es un contrato menor, que eso es clave. Y además que es de suministro, porque aquí lo que hay que hacer, lo que querían hacer era condicionar la aula. Entonces estamos hablando de un contrato de suministro, además menor, y nos dice la cantidad, para fijaros la de datos que nos dicen aquí, son 14.500 euros. Y nosotros ya sabemos que en el caso de un contrato menor de suministro, el valor estimado aproximadamente tiene que ser inferior a 15.000 euros, por lo cual, en este caso, el contrato menor de suministro está por 14.500 euros. IVA excluido, sí, pero 14.500 euros, que es la cifra que a nosotros nos interesa, por lo cual, ¿está debajo de 15.000 euros? Sí, pues es totalmente válido. 12. Javier ha abonado la tasa de examen. Según la estructura del presupuesto de ingresos del Estado, ¿en qué capítulo económico se imputa la recaudación de estas tasas? Vale, esto es meramente teórico, ¿no? Digámoslo así. Javier ha pagado la tasa. Vosotros ya sabéis que habéis escrito en el examen que cuando rellenas los datos del formulario te hacen pagar una tasa del examen. Muy bajita, muy asequible el precio. Vale. Todas esas tasas que reúnen de todos los opositores que se inscriben, ¿en qué capítulo lo encontramos de la Ley General Presupuestaria? Pues lo encontramos en el capítulo capítulo 3. Tasas, precios públicos y otro ingreso. Y esta se saca de una manera muy sencilla, que no hace falta ni saberse la teoría. Ya nos está diciendo, fijaros, que es tasa de examen, lo cual ya de entrada es público. Y nos está diciendo que hablamos de recaudación, por lo cual el único aquí que nos habla de recaudación y que nos habla de ámbito público, que es el capítulo 3, que nos dice tasas, es decir, recaudación de tasas, fijaros, precios públicos, es decir, tasa de examen, que es un precio público que todo el mundo conoce, y otro ingreso. La no es porque no habla de impuesto indirecto, aquí no hay ningún tipo de impuesto que valga. La C no habla de transferencias corrientes, no hay que hacer ningún tipo de transferencia, ni hemos hecho ninguna transferencia aquí. Ingresos patrimoniales, no hay ningún patrimonio, es una tasa de examen, no hay ningún patrimonio. ¿Cuál esta se saca? Muy, muy sencillita. Pregunta 13.
Al publicar el listado de exclusión de Javier para que proceda a la subsanación, doña Carmen debe aplicar la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018. Según esta, ¿cómo debe publicarse la identificación personal de Javier? Bien, se ha publicado el listado de excluidos, ¿vale? Ahí en lo de excluidos aparece Javier. Y Javier ya sabéis que al estar excluido entra en un proceso de subsanación para subsanar el error que tenga, ¿vale? Carmen, que es la encargada, pues lo que tiene que hacer aquí es tener en cuenta la Ley Orgánica 3/2018, que es la ley de protección que tenemos. Entonces, ¿cómo se debe publicar la identificación de Javier en la lista de excluidos? Pues tiene que ser con nombre, con apellido y 4 cifras numéricas aleatorias de su DNI. ¿Y por qué se publica así? Muy sencillo, porque son datos personales, ¿vale? No podemos ir publicando por ahí el DNI de la gente. El nombre y el apellido, pues bueno, es una cosa mucho más normal, ¿no? Pero el DNI no. ¿Vale? Entonces se cogen 4 cifras aleatorias, numéricas, del DNI y listo. Ya está. La opción A no sería, porque nos dice nombre, apellido y el número de DNI completo, nunca se puede publicar el DNI completo en una cosa pública como esta. La B nos dice exclusivamente su DNI encriptado y sus iniciales. Las iniciales no, porque iniciales puede haber 500. Puede haber gente que tenga nuestras mismas iniciales. No haríamos un lío, no sería válido. Y la D nos dice solo el número de expediente de la solicitud, prohibiéndose el uso de nombre. Bueno, el número de expediente de la solicitud de entrada no puede aparecer porque eso es privado, de entrada. Y segundo, sería un lío. Teníamos que ir mirando dónde estaba el número de expediente, dónde aparecía, si letra a letra, si es nuestro o no es nuestro, si varía con otro, en fin, problemas. Entonces se hace de manera más sencilla que simplemente por nombre y apellido completo y aleatoriamente la cifra numérica de su DNI. 4 en concreto. 14. Si el sistema de información electrónica que gestiona este proceso selectivo sufriese un incidente de seguridad y el impacto se catalogase como grave, ¿en qué categoría quedaría encuadrado? Vale, pues quedaría encuadrado como categoría media. ¿Por qué? Porque hay una cosa clave aquí que está entre comillas, que es lo de grave. Nos está diciendo que tiene un impacto grave. Es decir, no muy grave. Entonces, como es grave, lo consideramos como de categoría ¿qué? Categoría media. Si hubiese sido un proceso selectivo en el que el sistema de información hubiese conllevado un incidente de seguridad que se cataloga como muy grave, pues sería categoría alta en este caso, ¿vale? Pero como lo consideramos como grave, sería categoría media. Y además nos dice que tiene que ser en base al Real Decreto 311, por lo cual aquí no hay duda ninguna. Sería media. 15. Javier interpone un recurso potestativo de reposición. Hasta ahí bien, ¿vale? No está de acuerdo para nada, así que interpone eso. Plazo máximo que hay para dictar ese recurso y notificar la resolución de ese recurso. Pregunta muy sencillita de la ley 39 de 2015. ¿Cuál sería? Un mes. ¿Vale? Va a haber un mes como plazo máximo para dictar resolución de ese recurso, pues si lo dan como bueno o no lo dan como bueno, y para notificar esa resolución al interesado. Pues un mes es lo que tenemos por aquí. 16. Si transcurre el plazo máximo establecido sin que la dirección del INAP dicte resolución expresa, el recurso de reposición de Javier, ¿qué sentido jurídico tendrá el silencio administrativo? Vale. El plazo máximo ha transcurrido, ¿vale? Ya ha pasado, el que fuese. Y la dirección del INAP, pues no nos ha dicho ningún tipo de respuesta. Javier sigue, pues sin saber nada. Entonces, ese silencio administrativo por parte del INAP, ¿qué significa? Pues significa que es desestimatorio. Es desestimatorio, ¿por qué? Porque ese procedimiento que lo ha iniciado Javier, ¿no? Interponiendo el recurso de reposición, potestativo de reposición. Lo ha iniciado Javier, por lo cual, como lo ha iniciado el interesado, el silencio administrativo del INAP se considera como desestimatoria. Por lo cual, en base a eso, pues Javier ya podría abrir entonces la vía contencioso administrativo y ya, digamos, podría ir encauzarlo por ahí. Esto sería desestimatorio.
Opción correcta aquí, la B. 17. Javier participa por el turno de reserva de discapacidad. Según el TRAVES, para poder concurrir por este cupo, ¿cuál es el grado de discapacidad mínimo que debe tener reconocido? Vale, Javier sabemos que va por discapacidad, el cupo de discapacidad. ¿Qué grado de discapacidad mínimo es el que se le tiene que reconocer a Javier? Está muy sencillita también, el 33%. ¿Qué pasa? Que Javier tiene un 35% de discapacidad. ¿Ha sobrepasado el mínimo? Sí, Javier ha sobrepasado el mínimo, por lo cual cumple con el grado de discapacidad. Así que perfectamente puede participar por el turno de reserva de discapacidad sin ningún problema, lo sobrepasa el mínimo. Pregunta 18. Durante la tramitación electrónica del expediente del proceso, exige formar un expediente electrónico. Este debe contener obligatoriamente un índice electrónico que garantice su integridad, el cual debe ir firmado. Bien, estamos en el procedimiento, la fase de tramitación electrónica. Y eso exige un expediente electrónico. Vale. Ese expediente electrónico que tiene que contener un índice. Y ese índice tiene que ir firmado para que se considere oficial, ¿verdad? ¿Quién lo firma? En este caso sería una firma electrónica, lo haría la propia administración o bien el órgano o bien la entidad que sea la que está actuando. Es decir, normalmente suele ir por la administración, pero si la administración no puede por cosas de la vida, pues sería el órgano y si no pudiese tampoco, bueno, como última solución, pues tendríamos la entidad que sería la que actúa. Pero lo normal es que fuese la administración y siempre electrónico, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es un expediente electrónico. Aquí lo tenemos. Por lo cual la firma se hace por vía electrónica. ¿Por qué no serían las otras opciones? Mira, una cuestión de pura lógica. La A nos dice manuscritamente por el titular del órgano mediante compulsa notarial. Varias cosas a tener en cuenta aquí. Lo primero, no puede ser manuscrito, porque es un expediente electrónico. Eso empezando por ahí. Lo segundo, el titular del órgano, ¿vale? Me parece correcto, pero no se hace por compulsa notarial. Esto aquí no tiene nada que ver. Descartado. La C nos dice por todos los aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo. Bien, como esto tuviese que ir firmado por todos los aspirantes que se admiten y se excluyen, nos tiraríamos meses, porque son muchos. Habrá gente que tenga problemas para firmar, gente que no tenga la firma, sería una locura. Por cuestión de lógica eso no se puede hacer. Y la D nos dice no requiere firma si el expediente se custodia en la nube. ¿Se custodia donde se custodia el expediente? Aunque fuese en la nube, siempre se pide firma, siempre, para garantizar su integridad, para saber que el índice electrónico es oficial, que es algo obligatorio además. Entonces, descartada. Sería la B. Se hace con firma electrónica porque es un expediente electrónico, lo haría la administración como norma general, si no, pues el órgano o la entidad que fuese la que está actuando en este caso. 19. El INAP y la Secretaría de Estado de Función Pública deben adscribirse al Ministerio competente en esta materia. Actualmente, a fecha de 2025, ¿cuál es el ministerio encargado? Cuando hablamos de actualmente a fecha de 2025, hablando del supuesto práctico, ¿vale? Hablando del supuesto práctico y las fechas que se nos dan. ¿Cuál es el ministerio encargado aquí? Cosa a tener en cuenta. Tenemos Secretaría de Estado por un lado, INAP por otro. Hablamos de adscribirse al ministerio. Y hablamos de fecha 2025. Entonces, ¿qué ministerio es el que se encarga aquí? Pues se encargaría el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proceso selectivo. Como un proceso selectivo, en este caso por el Cuerpo Administrativo General del Estado, pues sería Transformación Digital y Función Pública. ¿Por qué no pueden ser las otras? Por motivos de lógica pura. El Ministerio de Interior no se carga de los procesos selectivos. Función Pública sí, pero Hacienda no. Descartada. Y la de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Es que eso no tiene nada que ver con un proceso selectivo. Quien se encarga de todo lo relacionado, no solo con ese proceso selectivo, con cualquier otro proceso selectivo de otra oposición. Es el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. Y por último tenemos la 20. Si Javier hubiese querido presentar su recurso de reposición presencialmente además en formato papel en una oficina de asistencia en materia de registro, ¿sería legalmente válido? Opciones que tenemos, vamos viendo las opciones. A, sí. El ciudadano siempre tiene derecho a elegir el canal, físico o electrónico. B, no, porque según normativa vigente, los participantes en procesos selectivos del AGE están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos.
C. Sí, siempre que abone las correspondientes tasas de compulsa. D. No. Pero podría presentarlo en papel si lo dirige al defensor del pueblo en vez de Lila. Vale. Javier, ojo, cuidado con esto. Persona física. Presenta el recurso de reposición. Lo hace en papel. En una oficina de asistencia en materia de registro. Fijaros, esto hay que analizarlo. ¿Qué pasa entonces? ¿Esto es legal lo que ha hecho Javier? Pues no, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque todos los que participen en un proceso selectivo, sea el que sea, tienen que relacionarse con la administración en medios electrónicos. Y diremos, bueno, pero si Javier es una persona física, ¿no nos dice la ley que las personas físicas pueden escoger? Sí, pero no para procesos selectivos. Para los procesos selectivos todo el mundo tiene que hacerlo a través de medios electrónicos. De hecho, vosotros mismos, ¿cómo habéis escrito la convocatoria? A través de la red Sara, ¿no? Habéis buscado la oposición, habéis escrito. Se hace siempre a través de medios electrónicos, nunca en papel. Si alguien va a una oficina a hacerlo en papel, lo van a mandar directamente a que lo hagan electrónicamente. La A nos dice sí, el ciudadano siempre tiene derecho a elegir el canal físico. No, por supuesto, totalmente falsa. La C nos dice sí, siempre que abone las correspondientes tasas de compulsa. Aquí nos da igual que lo abone en la oficina que lo abone electrónicamente, nos da igual, se tiene que hacer por medio electrónico. Y la D nos dice, no, pero podría presentarlo en papel. Pues ya sabemos que no. Y además aquí esta es la más sencilla de descartar, porque nos dice en papel que ya de entrada esto es falso. Y encima nos dice el defensor del pueblo. ¿Qué tiene que ver el defensor del pueblo? Aquí si estamos hablando de un proceso selectivo. El defensor del pueblo no pinta nada. Aquí el que pinta más es el INAP, ¿no? Pero no el defensor del pueblo. ¿Cuál? Descartada. Muy sencillita. Aquí la respuesta, como he dicho, la B. No sería legalmente. Bueno, pues vamos a dejar ya la clase por aquí.